y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues la clase de hoy el tema es el año litúrgico escultor del creyente. Y es evidente que la vida del hombre transcurre en el tiempo, la vida de cada uno de nosotros se desarrolla en el tiempo y el tiempo, desde que nacemos, opera en nuestro cuerpo, de manera que los años van dejando huella en nuestro rostro, en nuestros huesos, en nuestros ojos, en nuestro oído, en nuestros pies, etcétera. Va dejando el paso de los años, va dejando una huella en todo. Pero también dice un investigador, se llama Jules Senard, también opera el tiempo en lo íntimo del corazón, en el hombre interior que llama Pablo en Efesios 3:16, es decir, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Por eso podemos decir que el tiempo es el gran escultor de nuestra persona. Creo que esto está bien claro, es sumamente práctico y se puede comprobar perfectamente, ¿no? Pero a veces es bueno, como recordábamos al final de la clase pasada, para enlazarla, saber exactamente qué hace un escultor. Y el escultor, si vais al diccionario, con el cincel, dice, va dando forma a una piedra informe, en una dinámica que no tiene vuelta. Ya lo dijimos en la clase pasada. No puede volver el escultor sobre su obra a lo anterior, porque la piedra base ya ha sido esculpida y retirada de la obra maestra. Incluso la obra es cada vez más más diferente de lo que el escultor pensaba en principio y veía en la piedra primera antes de esculpir. El mismo escultor va descubriendo con asombro cómo va surgiendo la imagen de la roca informe que va trabajando. Pues de forma análoga, estamos en un lenguaje simbólico, pero nos va a ayudar a profundizar y a enamorarnos cada vez más de la liturgia. De forma análoga, el año litúrgico es el gran escultor que esculpe en nosotros la forma de discípulo. Nosotros queremos seguir a Jesús. ¿Y cómo? Pues déjate esculpir por cada liturgia, por cada Eucaristía, por cada laudes, por cada vigilia que te levantes a rezar, por cada hora litúrgica, por cada celebración de la palabra. Déjate esculpir. Por eso hay algunos autores que dicen que a esta obra del escultor se le llama, y que hace la liturgia en nosotros, se le llama una obra de ablatio, es decir, de quitar y llevarse. Nos va despojando de la vejez que la rutina va dejando en nosotros.
todos los días, toda la misma Eucaristía, todos los días, los mismos ritos, más o menos parecidos los salmos, las oraciones. Entonces, como que esa rutina va dejando una vejez en nuestro espíritu y la liturgia de año en año renovada tiene la misión de quitar esa rutina, esa vejez. Por eso de año en año la liturgia va dando forma en nosotros a un espíritu nuevo y un corazón nuevo que se va desprendiendo de toda falsa apariencia de seguimiento. No porque haya mala voluntad en nosotros, sino porque la rutina nos va metiendo, nos va encorsetando, nos va metiendo en una monotonía que hace que el seguimiento a Jesús no sea de corazón a corazón, no sea un seguimiento de transformación en Él. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto fue lo que dijo a sus discípulos, nos lo dice también a nosotros. En cada liturgia es como Jesús se presentara y nos dijera, aprended de mí, que soy manso y humilde. Este es el trabajo del año litúrgico, despojarnos de la vetestuz, de lo viejo que está en nosotros, de nuestro hombre interior avejentado por tantos cansancios y lamentos, y hacernos siempre nuevos, más vitales en el corazón de nuestro seguimiento. Por eso es motivo de alegría poder asistir diariamente y con asiduidad a las celebraciones litúrgicas, porque tenemos un modo de seguir a Jesús muy concreto. No hace falta subirse a las nubes, una cosa bien concreta, porque la liturgia, decía Benedicto XVI, es la escuela de la concretez, un rito, un gesto, una palabra, una oración, todo es concreto, no hay nada que sea subirse a un nirvana, ni a una nube, ni a una burbuja para experimentar algo especial, sino en cosas muy concretas, un trozo de pan, un poco de vino, son cosas concretas y cotidianas que son transformadas. Y se hace, para nosotros se hace presencia de Dios real. También está presente la proclamación de la palabra, en cada oración, en medio de la asamblea reunida. El rito temporal, litúrgico, despierta nuestro compromiso, que a veces como que estamos desmemoriados, es una especie de Alzheimer, pero litúrgico. Se nos olvida en cuanto se ha terminado de proclamar la palabra, como no hayamos estado atentos, es que no sabemos de qué ha ido el Evangelio de hoy. Porque una vez que ha pasado y hemos pasado a otra parte de la liturgia, se nos olvida. Por eso el ritmo temporal litúrgico refuerza nuestra convicción sobre lo que estoy llamado a vivir en el seguimiento de Jesús y aviva la atención a la obra de Dios en nuestra vida. Lo que Benedicto XVI decía nos reorienta la mirada. Nosotros en la vida, a diario, nuestra mirada siempre va a los problemas, a las preocupaciones, a nuestro ego, a lo que me falta, y la liturgia reorienta nuestros ojos hacia lo que es esencial, al don de Dios, a Jesús que va delante abriendo camino, al pueblo de Dios y a toda la comunidad que camina junto a mí y que espera junto a mí la vuelta del esposo, etc. Nos reorienta la mirada. La liturgia nos hace acoger de frente los días de la historia como un tiempo que está en manos de Dios y que Él mismo unifica. Por eso que el tiempo está en manos de Dios
y que Dios unifica este tiempo, todos nosotros estamos en sus manos. Por eso en sus manos mantiene juntos todos los tiempos vividos y los llena de sentido. Hace brotar un sincero e inmenso agradecimiento por todo lo que nuestros ojos ven de su hacer. Y a lo mejor no hemos caído en la cuenta con el bullicio y la aceleración de cada día. Y al llegar a la liturgia, paramos y en el encuentro con Dios, que se hace siempre presente en cada liturgia, entonces nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido de su mano, de todo lo que hemos recibido de mano de los demás, de los que nos rodean, también como bendición. Y entonces podemos ser Eucaristía, hacer una acción de gracia verdadera. El año litúrgico vuelve cada año, pero no rutinariamente. Nosotros no somos los mismos. El camino andado nos hace diferentes. La Pascua del año pasado y la Cuaresma del año pasado no será la misma que la de este año, porque tenemos otra experiencia, otros hechos acumulados, somos seres de acumulación. Realmente las celebraciones del año litúrgico no son solo ocasiones especiales, esto lo remarcan casi todos los expertos en liturgia. No son solo ocasiones especiales para bellas iniciativas pastorales, sino que es el modo en que la Iglesia presenta ante nuestra mirada el misterio de Cristo, del que nosotros vivimos, el misterio de su Pascua, de su muerte y su resurrección, que nunca terminaremos de alcanzarlo completamente. Siempre habrá algo más que descubrir de este misterio. Pero la liturgia nos lo presenta sin velos, en la simplicidad, y nos arrastra a rendirnos ante el poderoso actuar de su gracia, que fortalece la experiencia de fe cotidiana. Por eso es la fe viva y enamorada la que hace posible, dirá Benedicto XVI, la fiesta de la liturgia. Es la fe lo que crea la fiesta litúrgica, es la que da cauce al ritmo del tiempo, porque si no, el año litúrgico se debilita y se diluye. Es la fe lo que se tiene que avivar en nosotros para que la liturgia se avive. El ritmo litúrgico necesita simplicidad y claridad, no demasiados adornos ni demasiadas, sino entrar de lleno en cada gesto litúrgico, en cada palabra, en su riqueza, en su contenido, para dar ocasión de adhesión al Señor. No es para pasárnoslos bien en esta Eucaristía y que sea más bonita la Eucaristía, sino para que sea esta Eucaristía ocasión de que yo me una más a Dios, de que yo le quiera seguir más y dar ocasión a encontrar las huellas dejadas por Dios para nosotros en toda la historia. Lo que dejó Dios en el Éxodo, las huellas de Dios en la salida de Egipto, en el paso del Mar Rojo, en toda la historia han sido dejadas para nosotros, para que veamos a Dios, lo que Él puede hacer y seguirlas con la sencillez de un niño que da los primeros pasos. Y ciertamente quien reposa sobre el Evangelio, escuchado, cantado, orado, decía el Papa Francisco, extrae sus tesoros y cimenta la vida sobre roca firme. Por eso nos conviene avivar nuestro amor a la liturgia. Desear de verdad llegar a la liturgia para reposar sobre el Evangelio toda nuestra vida, escuchándolo, cantándolo, orándolo,
y extraer los tesoros que dan cimiento a nuestra vida, claro que sí. Y siempre el tesoro más grande es el del amor de Dios. Si en cada liturgia tú te encuentras con el amor de Dios, ya has vivido en plenitud la liturgia. Ya tienes cimiento sobre roca para tu vida. De esta forma el tiempo esculpe de modo indeleble todo nuestro ser y el ritmo litúrgico determina la acción que nos hace conformes al hombre verdadero que es Jesús de Nazaret. Cada liturgia un poquito más semejantes a Jesús. Por eso creo firmemente que Dios no desprecia el tiempo, no pierde el tiempo, no lo desprecia, sino que lo ama como ama la tierra. Por eso utiliza el año litúrgico para abrir nuestros días a la eternidad de su amor paciente. Paciente, esperando un año, otro año litúrgico, otra Eucaristía, otra más, y no le importa que sean millones de Eucaristías, siglos, esperando que la humanidad vuelva a Él. Pero es bueno que en esta clase también nos preguntemos qué es lo que el gran escultor, que es el año litúrgico, ha de quitar de viejo en nosotros, porque así vamos como aterrizando y concretizando en la vida todo lo que vamos diciendo. Y el año litúrgico quiere esculpir en la Iglesia la piedra del hombre viejo para dejar al descubierto el hombre nuevo, creado según la forma de Cristo. Y ya hemos dicho, las celebraciones litúrgicas de todo el año son un modo de oración cristiana. Y para el cristiano rezar no significa salir de la historia y retirarse en el rincón privado de la propia felicidad, que no es que huimos de nada cuando oramos, sino todo lo contrario, queremos entrar más profundamente en la historia. Por eso el modo apropiado de orar, dice San Agustín, es un proceso de purificación interior que nos hace capaces de Dios y precisamente por eso capaces también de los demás. Esta expresión que es de San Agustín, en el comentario que él hace a la primera carta de San Juan, lo va a repetir muchísimas veces Benedicto XVI. De hecho, va a decir, hasta que nos haga capaces de la resurrección. Una celebración y otra y otra y otra, y cada vez nos vamos abriendo más a resucitar, que es la forma verdadera de Cristo, el crucificado que ha sido resucitado. Por eso esta purificación es un ir deshaciendo los nudos de iniquidad que hay en nuestro corazón, lo que tiene que esculpir, y que las celebraciones litúrgicas deshacen con una sencillez enorme, pero con mucha eficacia, la fuerza de la gracia de Dios. Podemos nombrar 4 nudos de iniquidad que diferentes autores coinciden. El primero, el vinagre, que lo va a utilizar mucho el Papa Francisco, las mentiras, el egocentrismo y cuarto, la ausencia de convicciones vivas. Vamos a detenernos en cada uno de esos nudos para ver qué significan en la vida. Dice San Agustín de la oración, imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es símbolo de la ternura y de la bondad de Dios. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel que quiere darte? Bueno, hasta ahí es la cita de San Agustín. El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado,
dirá Benedicto XVI, y luego purificado, es decir, liberado del vinagre y del sabor a vinagre. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia en el creyente es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Dirá el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 85. La cara refleja el vinagre que hay en el corazón y la liturgia actúa a nivel del corazón. Va a la raíz, a ensancharte el corazón, a quitarte ese desencanto. Son tantas las malas noticias que a diario escuchamos y tantas las dificultades que afrontar en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestras parroquias, en nuestras familias, que comenzamos el día ya derrotados. Antes de iniciar la lucha diaria, ya parece que hemos perdido la pelea. No toleramos fácilmente lo que significa una contradicción, un aparente fracaso, una crítica o una mínima cruz. Entonces estamos llenos de vinagre. A veces nos empeñamos en sostener, dirá el Papa Francisco en el número 82 de Evangelii Gaudium, nos empeñamos en sostener proyectos irrealizables con pocas personas y andamos apurados queriendo hacer más de lo que podemos. Y eso que el Papa se dirige con este documento a toda la Iglesia, no solamente a las monjas o a los monjes o a los curas, pero es que en todas partes hay este andar apurados, queriendo hacer más de lo que podemos. En vez, dice el Papa, de vivir con ganas lo que buenamente podamos hacer. Aunque tengamos que renunciar a nuestros esquemas. Así la fe, si fuera que solamente nos cansamos porque tenemos que llegar a tantísimas cosas y queremos llegar y parece que nos faltan brazos, manos, pies y de todo, y si solamente nos cansáramos físicamente, pero ¿sabéis lo que pasa cuando hay proyectos que nos superan? Y andamos así mucho tiempo. La fe, dice el Papa, se va desgastando hasta degenerar en mezquindad. Fijaos el peligro. Y desilusionados con la realidad, con la Iglesia y con nosotros mismos, nos instalamos en un cansancio interior que apolilla la vida. Por eso el año litúrgico lo necesitamos. No es un apéndice, es vital. Nos devuelve la mirada creyente que reconoce la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad y de las dificultades. Las grandes obras del Espíritu Santo se realizan en medio de las dificultades. La fe puede vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua de nuestro diario vivir. Cada celebración litúrgica nos descubre el trigo en medio de la cizaña. Es más, el Papa en una ocasión dice, si puedes vivir en paz, en medio, viendo el trigo y en medio de la cizaña, tú eres discípulo. Y aun con la conciencia de nuestras propias fragilidades podemos seguir adelante, porque descubrimos en cada liturgia nuevamente la alegría de creer y el sentido de seguir luchando.
Así poco a poco va desapareciendo el vinagre en nosotros para dar cabida a la miel de la palabra de Dios que quiere el Señor depositar en cada uno de nosotros, no solo en los contemplativos, en todo creyente. El segundo nudo de iniquidad del que somos liberados por la liturgia son las mentiras. Todo el ciclo del año litúrgico nos va liberando de las mentiras ocultas con que nos engañamos a nosotros mismos. A veces ni siquiera con maldad, a veces por justificaciones. Dios las escruta en el ritmo litúrgico y la confrontación con Dios obliga a la persona a reconocerlas y el encuentro con Dios en cada liturgia despierta la conciencia para que ésta no me ofrezca más una autojustificación ni una ilusión de que los demás son culpables de todo, menos yo. Todos los demás son culpables de que yo no sea feliz. Siempre, dice el Papa Francisco, pasando así en la vida, siempre culpando a los demás. Porque esto es una mentira. Siempre todo el mundo no tiene la culpa de todo. Todos participamos un poquito, ¿no? De la fragilidad, de las meteduras de pata. Muchas veces vivimos a la defensiva, como desconfiando de todo y de todos, sin creer de verdad en la fraternidad, de vuelta de todo y escarmentados. Y esto es fácil, que se dé sobre todo en personas que ya tienen un camino recorrido. Pero en cada celebración el Evangelio nos invita de nuevo a correr el riesgo del encuentro con el rostro de los otros. Lo que el Papa llama la mística de vivir juntos, con todo el dolor que suponen los reclamos de los otros. Y la renuncia a mis gustos y a mis urgencias. Es importante que veamos esta realidad para que vayamos a la liturgia con otra disposición. El aislamiento del individualismo es la gran mentira que hace caer el año litúrgico pedazo a pedazo. Porque yo solo no puedo caminar en la fe. Necesito una iglesia, una comunidad entera que camine, apoyándonos mutuamente, alentándonos a seguir adelante. El aislamiento no nos conduce a Dios, porque no humaniza a nadie. Y nuestro Dios es un Dios encarnado, humanado, encarnado. Cuando caemos en el engaño de querer quitarnos de encima a los demás, o escapamos de un lugar a otro, de una tarea a otra para satisfacer el vacío interior que tenemos, viene en nuestra ayuda cada celebración litúrgica a decirnos, pero ¿a dónde vas? De un lado para otro. Párate, escúchame, ábrete a mi gracia. Cuando recibimos agresiones injustas, dirá el Papa Francisco en el número 91 de la Evangelii Gaudium, o ingratitudes, el año litúrgico nos enseña a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado sin cansarnos de optar por el perdón, a pesar de todos los obstáculos que tenemos para ello. El tercer nudo de iniquidad que el año litúrgico viene a deshacer es el egocentrismo. La tempestad de la pandemia nos mostró, espero que no lo olvidemos nunca, cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida,
ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea nuestra vida religiosa, en la parroquia, que es el amor y la unidad, que es que todos nos necesitamos. Ha quedado al descubierto que todos los intentos de vivir nosotros nuestra propia vida no conducen a nada. En la pandemia nos quedó súper manifiesto que necesitamos unos de otros. Nadie, dice el Papa, puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad, una iglesia, un grupo de hermanos que nos sostengan, que nos ayuden a caminar y en la que nos ayudemos los unos a los otros a mirar adelante. Porque quien se queda mirando hacia atrás se queda endurecido como una estatua de sal. Por eso perdemos el tiempo cuando analizamos y clasificamos a los demás, cuando miramos de arriba y de lejos a los que nos rodean, cuando descalificamos a quien nos cuestiona nuestro proceder, cuando destacamos los errores ajenos y vivimos obsesionados por las apariencias, porque cuando cuidamos mucho la imagen es porque estamos en torno a nuestro ego. El año litúrgico, con toda su riqueza de palabra de Dios y de plegarias, nos sana de esta mundanidad asfixiante, dirá el Papa. Estar en torno a mi ego es parte de la mundanidad, haciéndonos tomar el gusto al aire puro del Espíritu Santo. Nos levanta, nunca la liturgia nos tira por tierra, nos levanta de centrarnos en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa, pero que todavía no está purificada y madura en una fe acrisolada. Y nos llena el corazón de evangelio. Por eso necesitamos cada día la liturgia. Vivir nunca solos, nunca egocéntricos, siempre en medio de una asamblea. Y el cuarto nudo de iniquidad que deshace el año litúrgico es la ausencia de libertad. Para caminar como un pueblo libre necesitamos estructuras y convicciones vivas, ambas unidas y dando movilidad. Escuchemos las razones de esta realidad que dijo el Papa Benedicto XVI en Espe Salvi 24. Dice, el resto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que sean estas. Dichas estructuras no solo son importantes, sino necesarias, pero incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad, y está dirigiéndose a todo el pueblo de Dios, por lo tanto en una comunidad de creyentes, parroquial, existen unas convicciones vivas. Y yo esto es lo que subrayaría, aunque las estructuras son necesarias, pero lo importante es que haya una convicción viva, estas convicciones capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al Señor. Porque la libertad necesita de una convicción. Y la convicción ha de ser, dice el Papa, conquistada comunitariamente, siempre de nuevo, de año litúrgico en año litúrgico. Y la libertad debe ser conquistada para el bien una y otra vez.
libertad para el bien. Lo otro no es libertad. Atención a esta libertad que no se conquista cada individuo por sí solo, sino que se conquista comunitariamente, ayuda de una manera extraordinaria el año litúrgico. ¿Sabéis a dónde nos conduce? A adherirnos al bien común, no al propio bien, al bien común. Y según los pasos que va dando la comunidad, la familia, la parroquia, no mis propios pasos, los que yo quiero que dé. El mundo entero y nosotros también estamos heridos por cierto individualismo que se respira en el aire en nuestra sociedad y que lo respiramos también nosotros, que nos enfrenta muchas veces, que nos divide en pos del propio bienestar. Pero dice el Papa en el número 99 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice, pero es un engaño, todos estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Por eso el año litúrgico aviva en nosotros esta convicción de que caminamos con todos los que estamos en la iglesia celebrando el misterio de Cristo. Es como si cada liturgia nos gritara, cada vez que celebramos la liturgia se nos gritara, no te dejes vencer por el mal, vence al mal a fuerza de bien, no te canses de hacer el bien, a su tiempo cosecharás, no te canses. Es como si continuamente en nuestro oído el Espíritu Santo soplara esto, la libertad para el bien, que decía Benedicto XVI. Por eso es de agradecer el tiempo litúrgico, viene en nuestra ayuda. Es de agradecerlo a la Iglesia es nuestra madre. Y nos ayuda liberando nuestra existencia de todo lo que la abarrota y la satura de tantísima información negativa y que hace daño. Y permite que Dios habite en nosotros. Por eso vamos a volver a dirigir nuestra mirada a la paciencia de Dios que sigue cuidándonos, que hace siempre nuevas todas las cosas y que de liturgia en liturgia nos va transformando. Pero antes de terminar, os quiero compartir algo de lo que el Santo Padre en el mensaje que dio en las 74 Semanas Litúrgica Nacional en Italia, bajo el lema En la liturgia, la verdadera oración de la Iglesia, algo de lo que dijo porque es importante. A veces, lo dijo el año pasado, a veces se dicen cosas importantísimas que nadie las recuerda ni las repite. Y sin embargo hay informaciones que son desastrosas, manipuladas, y esas se repiten sin parar. Por eso yo quiero hoy repetir esto que es constructivo, que nos va a ayudar. Dice el Santo Padre, la especificidad de la oración litúrgica es que rehúye toda forma de individualismo y de división, porque es participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. Es decir, la Iglesia no está orando sola, participa de la oración de Cristo. La oración de Cristo la hace presente en medio del mundo la Iglesia entera. De una manera especial lo recuerda las comunidades contemplativas. Pero es como si, dice el Santo Padre, es como si pusiéramos delante esta verdad. Es participación en el soplo amoroso de la Iglesia esposa, que hace sentirse parte de la comunidad de discípulos,
de todos los lugares y en todos los tiempos. Por eso la liturgia es escuela de comunión que libera el corazón de la indiferencia. Fijaos qué riqueza tenemos cada día. Acorta las distancias entre hermanos y hermanas y conforma a los sentimientos de Jesús. Por eso es el camino real que nos transforma. No es una transformación así etérea. Es un camino real, de liturgia en liturgia, de Pascua en Pascua. Nos transforma educándonos en la Iglesia a la vida buena del Evangelio, a la que se nos invita. Por eso el Santo Padre en este encuentro, en este mensaje que dio a la 74 Semana Nacional Litúrgica, dice, el primer compromiso que tenemos que sacar de aquí y que se nos pide es redescubrir la coralidad de la oración litúrgica, a través de la cual llegamos a ser un solo cuerpo y una sola voz. Por eso es escuela de comunión. Nosotros tendemos a dividirnos, ¿no? En nuestro individualismo, en nuestros enfrentamientos, y de nuevo somos restaurados a la comunión cada liturgia. Empezamos de nuevo. Somos personas que no nos quedamos mirando a lo que pasó ayer. Si ayer no pudimos propiciar la comunión, porque hoy de nuevo estamos invitados y restaurados, y por tanto invitados a la comunión. Dice, somos un solo cuerpo y una sola voz, dice el Santo Padre. El entrelazamiento de voces en la liturgia como oración a varias voces y acciones a varias manos nos une a Cristo. Y en Él encontramos a toda la humanidad. A través de la liturgia de las horas, ya no solo de la Eucaristía, sino laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas, las vigilias, toda la liturgia de las horas, elevamos a coro la oración de los salmos y aprendemos a vivir el valor de la unidad y de la comunión, orando con la oración sálmica, que es un tesoro. Es un tesoro. Estoy ahora dando unas clases sobre los salmos y es cada vez vamos descubriendo cosas nuevas. Es un tesoro poder orar con los salmos. La misma oración que elevaba a Jesús cuando oraba junto con sus hermanos en la sinagoga y cuando oraba al Padre. Y por eso tiene un valor inmenso que nos llama a la unidad y a la comunión de tantísimas generaciones. Por eso dice, ya es lo último que os comparto, dice el Papa Francisco, contrarrestemos el frenesí, el ruido y la palabrería que nos minan en la vida cotidiana, valorando el silencio de la liturgia, el gesto elocuente, el tiempo y el espacio fecundo de la liturgia para permanecer en el amor del Señor. Fijaos lo que da la liturgia, permanecer en el amor del Señor. Segundo, cultivar la mirada contemplativa. Tercero, dar profundidad a la oración del corazón, esa oración silenciosa que hacemos en el corazón, normalmente con una jaculatoria, con el nombre de Jesús. Pues para dar profundidad a la oración del corazón está la liturgia. Y cuarto, dejarse transformar por el Espíritu. Esta familiaridad en la acogida del silencio verdadero es el verdadero requisito para que la Iglesia pueda escuchar a aquel que se revela, es decir, que se da a conocer en el susurro de una suave brisa, como se dio a conocer en la brisa suave a Elías. Bien, y hasta aquí la
la clase de hoy.